a grabar y a compartir. Amén, pastor. Bueno, vamos a orar todos juntos para que todo esto salga bien y también Dios sea obrando a través de cada uno de nosotros, ¿no? Amado Padre Celestial, te alabamos, Señor. Gracias porque estamos aquí, porque nos has permitido unirnos a cada uno de nosotros, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú obrando de una manera sobrenatural, seas tú tomando el control desde principio a fin, que cada uno de nosotros salga edificado, que cada uno de nosotros, Señor, pueda tomar esta enseñanza, Señor, y que no sea vacía, sino que haga fruto en nosotros, Señor, que podamos dar frutos al 60 y al 100 por uno, Padre. Te pedimos, Espíritu Santo, que si hay algo que no entendamos, ayúdanos a comprenderlo, ayúdanos a entender que es necesario, Señor, también ser parte de la modernización, de la actualización, para que podamos alcanzar a muchísimas más personas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, todo sea para la gloria y el honor de Cristo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pastor, ¿ya empezamos a transmitir para hacer la presentación? Dame 5 minutos y te cuento. Estamos ya casi que a transmitir ya en Sí, vivo pastor. ya. Ya puedes ya. Amén. Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a esta transmisión en vivo. Queremos darle la más cordial bienvenida de parte de todos los ministerios que nos hemos unido para hacer esto posible. Vamos a esperar que cada uno de ustedes se comience a conectar. Esperamos que esta transmisión sea de edificación para cada uno de ustedes. Tenemos un tema muy importante como lo es las redes sociales y cómo la iglesia puede utilizar esta herramienta para poder avanzar y su alcance sea aún mayor. Así que tenemos dos expositores muy importantes, cada uno lo presentaremos a su tiempo, cada uno de ellos se va a presentar y también yo sé que Dios tiene una palabra para usted a través de cada uno de ellos. Así que no se olvide de darle like, de compartir y también comentarnos alguna pregunta que surja a medida que se desarrolle el programa. Amén. Vamos a esperar a cada uno de ustedes se conecten, por favor, salúdanos, díganos de qué países nos está viendo, qué países están uniéndose a este movimiento, a esta transmisión, a estar también saludándolos a cada uno de ustedes. En Pasión por el Ministerio está también la transmisión en otras páginas y puede compartir para que la ola sea más expansiva, para que más personas puedan tener alcance a esta transmisión, sería muchísimo mejor. Le agradeceríamos mucho. Y con ustedes tenemos a dos pastores que están a cargo de esta transmisión. Tenemos al pastor Bernardo Salcedo y también tenemos al expositor Jaoni López. Así que yo voy a invitar al primero, no se olvide también que puedo hacer preguntas, no se olvide. Voy a invitar a nuestro primer expositor, al primero que va a ingresar. Estamos creyendo en Dios que va a ser una palabra directa para ustedes, una palabra que usted necesita escuchar. Tenemos a nuestro pastor, el pastor Bernardo Salcedo del Ministerio Amanecer. Pastor, suba a pantalla, le damos la más cordial bienvenida. Le invito a presentarse. Muchísimas gracias, buenas noches a todos. Me da mucho gusto de saludarles y muchas gracias a Noé y a Damaris por esta gran invitación, muy amable. Estamos aquí para compartir algunas experiencias y algunos desafíos para este tiempo. Mi nombre es Bernardo Salcedo o Bernardo Salcedo, mi nombre completo, me dicen Bernardo Salcedo y trabajo en el Ministerio Amanecer, que es un ministerio que ha estado enfocado en la saturación de iglesias en más de 165 países del mundo desde hace más de 30 años. Y también estoy colaborando con la Iglesia Bautista, la First Baptist Orlando en español, aquí en Orlando, coordinador de grupos de vida. Y en este tiempo grupos de vida virtuales. Así que estamos en este tiempo apoyando el Ministerio Hispano aquí en la Florida Central. Bueno, me toca mi tema, que es cómo impactar
¿verdad?, las generaciones a través de las redes sociales. Voy a dividir el tema en dos partes. Uno, la misión de la iglesia, ¿verdad?, enfocado bíblicamente, y también en la práctica, cómo aplicar esa misión de la iglesia en el día de hoy. Voy a compartir pantalla, ¿verdad?, para comenzar. Lo que pueden ver allí. Damaris, dame un ok que se está viendo. ¿Sí? Perfecto. ¿Pueden ver? Sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias. El tema es extendiendo el reino de Dios en esta generación. Este es el tema de esta conferencia. Entonces, yo he tomado un pasaje para que nos ayude, ¿sí?, en cuanto a extendiendo el reino de Dios en esta generación. Entiendo que este es un grupo enfocado hacia misiones, y entonces he enfocado el tema de esta manera, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la misión de Dios? ¿Dios está en misión o la iglesia está en misión, o cuál es nuestra misión? Entonces, a partir de esto tengo dos preguntas, ¿sí?, importante de carácter misional. Y vamos a estudiar un poquito, no exegéticamente, pero sí mencionar algunos aspectos allí en Éxodo capítulo 3. Un pasaje muy conocido y que vamos a estudiar en el día de hoy. Éxodo capítulo 3 del 1 al 5. Allí encontramos dos preguntas muy claves. Entonces, la primera pregunta es, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Esta fue la pregunta de Moisés. Recuerden que este es un pasaje que habla sobre el encuentro de Moisés con Dios. Y para resumirle este pasaje o este texto que ustedes conocen, ¿verdad? Moisés había huido de Egipto, ¿verdad? Y se fue por muchos años, 40 años, ¿verdad?, al desierto. Y allá estaba pastoreando, pero pastoreando ovejas de verdad, ¿sí? No las ovejas de hoy en día como nosotros en la iglesia, sino ovejas de verdad. Entonces, una zarza que estaba ardiendo, en una planta que estaba ardiendo, Dios se le presenta y Dios lo llama a la misión. Ahora, es muy interesante porque Moisés no estaba en 40 días de ayuno, ni estaba en una semana de oración, ni en un concierto, ¿verdad?, de adoración. Él simplemente estaba pastoreando en el desierto, y de pronto Dios se le aparece y lo llama, y entonces a una misión. Y la pregunta de él, ¿quién soy yo? En el verso 11 ustedes pueden ver esta pregunta. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Entonces, lo que yo pongo aquí es que en el verso 4.1, cuando él sigue hablando, Dios le habla acerca de él, quién es él, ¿verdad? Y en el 4.1, él expone dos excusas, ¿sí?, para ponerlo así, o dos formas de esquivar esta misión. Uno, nadie me va a creer, verso 4, verso 1. Entonces Moisés respondió y dijo, ellos no me creerán ni oirán mi voz. Entonces, número 1, la misión no descansa en mis talentos, mis pericias o mis deficiencias, sino en el poder de Dios, ¿verdad? Dios le pregunta a él, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Le pregunta al Señor. Una vara, le respondió Moisés. Y aquí Dios emplea le ayuda a entender a Moisés. Mira, ¿sabes qué? Le habla de la vara, mete la mano aquí, se le convierte en lepra, se sana, ¿verdad? Y dice, y si cualquier cosa no te creen, pues por lo menos por la tercera, ¿no? Si no conocen el verso 8, si no acontece que no te creen y obedecen a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la segunda. Y si aún no creen a estas dos señales ni oyen tu voz,
tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y las aguas que saques del río se convertirán en sangre. Lo que Dios le estaba diciendo, ¿sabe qué, Moisés? Es en mi poder. Tú vas en mi nombre y vas en mi poder. Así que nosotros hacemos la misión no bajo mis propios méritos o bajo mis propios, digamos, capacidades, ni talentos, ni pericias, ni siquiera en mis deficiencias, sino en el poder de Dios. Otra de las cosas que mencionó Moisés es, no sé comunicarme, el capítulo 4:10, no sé hablar. ¿Sí? Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, qué cosa, mira, ¿sabes qué? No solamente que no me van a creer, sino que yo no sé hablar, no sé comunicarme. ¿Sí? Entonces no se trata aquí de si soy elocuente, tengo buena voz o soy un comunicador. Dios habla por sí a través de su evangelio. ¿Sí? Como dice el verso 11. ¿Sí? Dice el verso 11, Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mundo o al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, el Señor? Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es que poder de Dios para salvación. O sea, lo que Dios le está comunicando a Moisés y nos comunica a nosotros hoy, sabes que no es tu elocuencia, no es tu discurso, no es tu mensaje, es lo que yo quiero comunicarle al hombre en esta generación. Verso 14 y 15, ¿verdad? De aquí, de este pasaje del capítulo 4, es que dice que Dios tiene otros recursos humanos para su misión. Dios le habla de su hermano Aarón, mira, Moisés, yo sé que tú tienes un problema con tu lengua, con tu lenguaje, ¿sí? Pero hay otros recursos, ¿sí? O sea, no tenemos excusa para hacer la misión. Y no es cuestión de que yo tengo talento, que yo soy inteligente. No, no, no. Dios quiere usarme y Dios me usa como yo soy, porque la misión es de Él, el mensaje es de Él y yo simplemente soy un instrumento. Esta es la idea. Entonces, la primera pregunta en misiones es, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Esa es una pregunta muy real, ¿verdad? ¿Quién soy yo para hacer la obra del Señor? ¿Quién soy yo para trabajar en el reino de Dios? Esa es la pregunta que nos hacemos todos los cristianos en el mundo. ¿Quién soy yo? Oh, yo no sirvo para eso. Yo no estoy capacitado. Pero el Señor le dice, ¿sabes qué? Lo que vas a hacer no es en tu fuerza, no es en tu poder, sino es en mi nombre, en mi poder. Bueno, la segunda pregunta en la misión de Dios es, ¿quién es el que me envía? Tenemos que conocer quién es el que nos envía. En este caso, Él se presenta en el capítulo 3, nuevamente regresamos al capítulo 3, verso 13. ¿Sí? Él le dice esto. Dijo Moisés a Dios, Jehová, el Dios de vuestros padres, me ha enviado a vosotros. Me preguntarán, ¿cuál es su nombre? Entonces, ¿qué le responderé? Respondió Dios a Moisés y le dijo, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Bueno, qué bonito nombre, ¿no? ¿Qué tal si hoy nosotros salimos a decir eso? Mira, aquí me envió yo soy, que te va a decir algo. Pero más que eso, eso tenía su connotación muy tremenda, ¿verdad? Lingüísticamente. Él lo que le quiso decir son dos cosas. Yo soy el que existe. Yo soy el que existe, el que es. Yo no soy un falso, yo soy verdadero. Esto es en contraste con los dioses que ya estaban imperando en ese tiempo, en esa región, ¿verdad? Llena de muchos dioses falsos, ¿sí? Dioses de madera, dioses de piedra, etcétera, que nos habla la Biblia. Entonces, a partir del capítulo 11, ¿verdad? El hombre comenzó a desviarse, ¿sí? De los caminos de Dios, bueno, mucho antes, pero ellos comenzaron a establecer una ciudad para sí mismo y su nombre para sí mismo,
y escogieron no a Dios, sino a otros dioses. ¿Ya? Entonces Dios viene en contraste con todo eso. Por otra parte, Él le dice, yo soy el que estaré siempre con ustedes para salvarlos. Eso es lo que significa yo soy el que soy. Yo estaré siempre con ustedes. Pero además le habla o sea, Dios hablándole a Moisés. ¿Sabe qué, Moisés? Yo soy el Dios de las generaciones. Verso 15, mire lo que dice, verso 3, 15. Además, Dios dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de los que han seguido, ¿verdad? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob me ha enviado a vosotros. Es decir, Él nunca nos olvida, nunca olvida las generaciones que vienen después, posteriores. Dios es el Dios de las generaciones. Y Dios es el Dios que estará siempre con nosotros. Ese es el Dios que nos envía. Por una parte, ¿verdad? La pregunta es, ¿quién soy yo? ¿Seré yo capacitado para hacer la misión de Dios? Y segundo, tenemos que conocer exactamente quién es el que nos envía. Este es un esbozo muy sencillo que le estoy dando, como le dije, no estoy haciendo una exégesis, pero sería interesante y les animo a ustedes a que descubran quién es el Dios que nos está enviando. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. ¿Quién es el Dios? El Dios que hizo los cielos y la tierra. El Dios que formó todo. El Dios omnipotente, el Dios omnipresente, el Dios todopoderoso. Dios se va revelando en las Escrituras de una manera muy interesante. A Abraham se le presentó de una forma, a Moisés se le revela y le dice, este es mi nombre. Bueno, a partir de esto, entonces, lo que presenta la Biblia es que Dios tiene una misión para cada generación. Mire, lo voy a hacer rapidito. A Abraham la misión de él fue el inicio de una nación. No, ¿quién era Abraham? Abraham estaba en un concierto de ayuno, o sea, en un plan de ayuno y oración por 40 días, estaba en un concierto de oración, estaba en una semana de alabanza. No. Era un hombre, ¿verdad? Que con su padre, con toda su familia, en Ur de los Caldeos, la historia dice que ellos eran personas que adoraban otros dioses, pero Dios los saca de ahí porque Dios va a formar una nación. ¿Estaba Abraham capacitado para hacer? Miren, ni Abraham estaba pensando en eso, ni en una nación, ni en nada. Moisés, la misión, voy a hablar rapidito, ¿verdad? Pero ustedes pueden profundizar en esto. Moisés le da una misión, la liberación de Israel. Como ya vimos, Moisés estaba en una zarza, en el desierto, y en una zarza se le presenta a Dios. ¿Quién era Moisés en ese tiempo? Moisés estaba allí porque estaba huyendo, ¿verdad? Porque había matado a un egipcio y lo escondió y se lo cogieron pillado, como dicen en Colombia, ¿verdad? ¿Has escuchado esa expresión, Johanny, me imagino? ¿Sí? Allá en Bogotá, se lo cogieron pillado, ¿sí? A Moisés. Y Moisés, Dios lo llama. ¿Estaba Moisés capacitado? Bueno, ni sabía hablar. Y por eso él se le enfrenta al Señor con eso. Josué, a la misión de él fue la conquista y posesión de la tierra. Bueno, Josué tenía más experiencia, estuvo con Moisés, era joven, ¿verdad? Tenía todo un futuro por delante, ¿cierto? Y a él se le dio la tarea, no fue a Moisés, a él se le dio la tarea de conquistar y poseer la tierra. Yo estuve ahí en Jordania, al otro lado de Israel, exactamente donde se cree tradicionalmente que Dios le muestra el valle, ¿sí? Del río Jordán y del mar muerto a Moisés. Es más, allí mismo, tradicionalmente, allí en Jordania se cree que allí está la tumba de Moisés, supuestamente. ¿Verdad? Pero muy interesante, Dios le muestra ahí. Y desde allí, Josué también vio la tierra y dice, vamos a conquistarla. Recuerden que Josué estuvo entre los 12 que fue a la tierra y espió la tierra. De los 12, 10 dijeron imposible. Murallas,
hombre fuerte, valiente, no podemos. Olvídenlo. Pero dos de ellos, ¿quiénes fueron? Josué y Caleb, dijeron, sí se puede, no en nuestro nombre, sino en el poder de Dios sí podemos conquistar la tierra. Nehemías, el que reconstruye una nación. ¿Quién era Nehemías? Era un hombre, ¿verdad? Con todas las capacidades, era un rey, No. Nehemías era simplemente un copero. El copero el que probaba el vino, ¿verdad? Para saber que el vino no estaba envenenado. Y el rey podía probarlo. Ese era el trabajo de Nehemías. Era Nehemías una persona capacitada para reconstruir toda una ciudad, toda una nación. No, pero en el poder de Dios sí lo podemos hacer. Juan el Bautista, el que anuncia la llegada del Mesías. Mira, Juan el Bautista. Me gusta la descripción de Juan el Bautista por su vestimenta y lo que comía, especialmente langostas, ¿verdad? Pero él es el que anuncia la llegada del Mesías. Hoy lo tildaríamos de loco, ¿verdad? Un harapiento loco, mire, que se viste mal y todo eso. ¿Sí? ¿Quién le va a creer? Pero ese fue el que escogió Dios para ese tiempo, para esa generación. Y el ministerio de Juan el Bautista fue tremendo. Pablo, cuando Dios llama a Pablo, ¿verdad? Pablo estaba en un mes de ayuno y oración, estaba en un concierto de oración. No. Pablo iba a perseguir a los creyentes. Pablo era una persona que tenía sus manchas manchadas de sangre de los mártires cristianos. Recuerden que la Biblia habla del primer mártir de Esteban. Él estaba allí. La ropa, la vestimenta de Esteban se la llevaron a los pies de Pablo. Él tenía en sus manos ya mancha de eso. Pero Dios lo escoge para llevar y anunciar el Mesías a las naciones. Y por último, Juan, el discípulo amado, ¿verdad? El que revela lo que va a suceder con las naciones. ¿Por qué les menciono todo esto? Porque si ustedes se dan cuenta, ninguna de esas personas realmente estaban capacitadas para supuestamente la misión de Dios que se le había recomendado, o sea, que Dios le había encomendado para ese tiempo. Por favor. Ok, avancemos. ¿Cuál es la misión de nuestra generación? Voy a ir lo más rápido que pueda. No se preocupen, que no me voy a pasar del tiempo. ¿Cuál es la misión de nuestra generación? En los evangelios encontramos, ¿verdad? Y en el libro de los Hechos, lo que Jesús, el mismo Dios encarnado, comisiona, ¿sí? A su iglesia. Mateo 28, 19 y 20, ¿verdad? Por donde vayan, discipular a las naciones. Marcos 16, 15, y predicad el evangelio a todas las naciones. Lucas 24, 45, y que este mensaje de arrepentimiento y perdón de pecados sea proclamado en todas las naciones. Y Hechos capítulo 1, verso 8, ¿verdad? Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén y hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Entonces la comisión ahí es que tenemos que llevar en nuestra generación las buenas noticias a todas las naciones, a todas las generaciones, en todos los lugares, ¿verdad? En la Biblia hay dos conceptos muy interesantes porque tenemos que redefinir lo que está pasando hoy en día con relación al contexto bíblico de cuál es nuestra misión. Antes entendíamos la misión en el sentido de que teníamos que tomar un avión e irnos para África, ¿cierto? Teníamos que tomar un avión, aprender chino e irnos para la China. Teníamos que tomar un avión e irnos para allá, para Arabia Saudita, y aprender árabe. Todo esto, y es verdad. Pero nosotros entendimos la misión en relación a países. En la Biblia, el contexto bíblico, son dos cosas muy interesantes. Primero, familia. Génesis capítulo 2, 12, 13. Él le dice a Abraham, y bendeciré a través de ti todas las familias de la tierra. Y en Mateo capítulo 28, verso 19, dice, por donde vayan, discipular a
las naciones. ¿Qué son las naciones? Grupos étnicos, grupos generacionales. Esto es muy interesante para tener en cuenta por lo que les voy a mencionar ahora. ¿Cómo está el mundo hoy distribuido? O sea, el mundo ha cambiado, ¿sí? Y nosotros tenemos que entender bien porque o si no, perdemos una gran oportunidad que tenemos ahora. ¿Cómo se agrupan las personas hoy en día? Bueno, como dije antes, estábamos pensando que era a través de países y en ese sentido hemos entendido las naciones, ¿verdad? Pero hoy la población está agrupada por generaciones. Déjame explicarle. Hay 5 generaciones por lo menos que se ha identificado a partir de los 90. La generación Baby Boomer, que es la predecesora de la generación tradicionalista o generación T. Esta generación, si por algo se destaca, es por su rigurosidad, por su profesionalidad y por el valor futuro que le otorga el bienestar y a la salud. Son los que nacieron en la década del 50 y parte del 60. La generación X, que empieza en el 65 hasta el 80, conocida como la generación puente o como la generación que aboga por el trabajo en equipo. La generación Y, ¿sí? Desde el 80 hasta el 94, que es la generación milenial, la generación de la autoconfianza, flexibilidad, versatilidad y autoconfianza. La generación Z, la generación del futuro donde todo está por describir, pero con un sinfín de retos y expectativas a su mano. Y la generación T, que son nuestros nietos o nuestros hijos más pequeñitos, la conocida generación T, generación táctil o generación alfa, se verá sometida a los desafíos del futuro, especialmente los relacionados con el ámbito educativo y medioambiental. ¿Qué le estoy presentando? Hoy el mundo se agrupa por generaciones, no tanto por países. Esta es la verdad, ¿sí? Todo el mundo se identifica. Y esto es lo interesante. Usted va a Europa, usted va a Asia, usted va a África. ¿Sabe qué? Dependiendo de la edad suya, usted se identifica con una de estas generaciones. Y cada una de estas generaciones, independientemente de los países, estas generaciones no tienen limítrofes, no tienen límites. ¿Sí? Todas se comunican de una manera. ¿Cómo se comunican ellos? A través de redes sociales por donde se están comunicando. ¿Sí? Y hay varias, pues solamente voy a mencionar varias aquí para que ustedes tengan en cuenta. Facebook. Facebook tiene 1.500 millones de personas como miembros. Se pueden crear grupos, se comunica por el famoso Messenger, chatbot, video en vivo, etc. Ustedes saben que la iglesia hoy en día, las transmisiones se hacen en Facebook, la mayoría de las iglesias. Y el 99% usa un celular para hacerlo. Y muy interesante. Instagram, 1.000 millones de personas afiliadas a Instagram. TikTok, que ha tenido problemas aquí en los Estados Unidos. Usuarios activos, 800 millones. Snapchat, 360 millones. ¿Sabe quién se comunica allí? Los más activos son adolescentes de 13 años de edad que dedican 30 minutos al día. Es la mejor red para alcanzar los adolescentes. Pinterest, usuarios activos 322 millones. Se usa para la moda, decoración, bodas. El 81% de los usuarios son mujeres. Twitter, usuarios 330 millones. Una red para expresar opinión, hacerse escuchar y conversación sin parar para generar tendencia. 330 millones de usuarios. Y LinkedIn, 310 millones, es una red para profesionales y hombres de negocio. Es muy interesante. Aquí es donde están agrupados todos. Mire, si usted suma todo esto, es casi toda la población del mundo, que son 7.000 millones de personas. No estamos hablando, ¿verdad? No estamos profundizando en esto, pero sería bueno que usted, le invito, le reto, le desafío a que usted analice bien, busque, ¿verdad? En Google, todas estas redes y qué es lo que está pasando, porque por aquí es donde se están comunicando todas las generaciones que hablé anteriormente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros, a partir de nuestra misión, a partir de la iglesia, qué debemos de hacer para nosotros comunicarnos con ellos? Bueno,
hay varias plataformas para las reuniones virtuales con las generaciones, ¿sí? Voy a recomendar especialmente Zoom. Hay varias, pero voy a hablar de Zoom. Ofrece 40 minutos gratis hasta 100 dispositivos, que es la plataforma que estamos usando hoy en día, en este momento, en la reunión virtual. Si necesita más tiempo y más participantes, ofrece varios planes de pago. Pero si usted maneja Zoom, usted se puede comunicar con sus amigos y familiares. Aquí en nuestra iglesia es muy interesante. Rapidito. Antes de la pandemia, nosotros habíamos organizado, yo organicé como coordinador, unos 30 grupos que estábamos aquí en la ciudad de Orlando. Nos reuníamos físicamente en casas. Se vino la pandemia, ¿verdad? Vino el pánico, el miedo y todo eso, pero no. Nosotros nos organizamos, ¿verdad? Cada líder aprendió a manejar Zoom y muy interesante, en vez de solamente reducirnos a 30 o 20, lo que ha pasado es que hemos crecido, ¿verdad? En medio de la pandemia subimos a 70, hoy tenemos más de 100 grupos virtuales en la iglesia, pero increíble, hay grupos que tienen más personas, ¿verdad? Que las iglesias regulares aquí en Florida. Hay un grupo que reúne entre 90 y 120 personas cada semana. Y no solamente de aquí de Orlando, de todo el mundo. Hay grupos que tienen más de 20 naciones en sus reuniones. Muy interesante, ¿verdad? Entonces tenemos una misión virtual, pregunto yo, multiplicándonos virtualmente. Con esto voy a terminar, ¿verdad? ¿Qué es lo que le quiero animar? Mire, esta es una gran oportunidad. Tenemos una pandemia que nos ha confinado a todo el mundo a sus casas, ¿verdad? Pero la misión del Señor no para, ¿sí? Y nosotros somos los vehículos que tiene Dios y no tenemos excusa, ¿ya? Por eso les presenté todo ese número de líderes que durante miles de años Dios ha escogido, ¿verdad? Por ejemplo, David. Cuando Dios escogió a David, ustedes saben que cuando Dios ungió a David, él era un adolescente. Él era una persona, ¿verdad? Indicada para ser un rey, para unificar a una nación. No, pero Dios lo escogió. Y Dios tuvo la razón al final, ¿verdad? Mire, así pasa con nosotros. Nosotros nos preguntamos, ¿seré yo, Señor? ¿Seré capacitado? Sí, porque no es en nuestro poder, no es nuestro, con nuestra fuerza, sino es en el poder del Señor. Él es el que nos llama y es el que nos va a dar todas las herramientas y todo lo que necesitamos. Entonces, ¿qué es lo que propongo? Iniciar iglesias virtuales o grupos virtuales. Nosotros tenemos contacto. Mire, yo les aseguro que si hacemos una encuesta entre todos los que estamos aquí, ¿verdad? Yo el que menos me meto en redes sociales, tengo más de 300 solamente en WhatsApp. Y si es Facebook, 200, 300, generalmente es el promedio de las personas. O sea que más o menos un promedio en nuestras redes, y si está en Instagram, de más de 500 personas. Imagínense, si nuestro grupo tiene 20 o 50 o 100 personas, multiplique eso por 500. Nosotros tenemos, Dios nos ha dado contactos. Y ayer precisamente estaba hablando a los grupos, a los líderes de la iglesia y les decía esto, escúchenme bien, hermanos. Los contactos que Dios nos ha dado es con un propósito. Dios tiene un propósito eterno con cada uno de nuestros amigos y familiares. Entonces podemos buscar los amigos, las familias, ¿verdad? Y a través de Zoom o de otra plataforma virtual podemos reunirnos, ¿verdad? Hay varios tipos de grupos que usted puede organizar, familiares, de contacto, evangelístico, oración, grupos temáticos. Hay una hermana que es líder de grupo de nuestra iglesia. Desde que ella, desde que descubrió Zoom, se ha venido reuniendo todos los días con gente de su país y con familiares de otras partes del mundo. Tenemos una gran oportunidad hoy en día. Yo les animo a que no solamente espere que pase esto, sino que en medio de esto cumplir con la misión de Dios. Bueno, muchas gracias, muy amable, Hanoi, muy amable. Que Dios les bendiga. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Sí, muchas bendiciones, pastor. Gracias
Me gustaría compartir ahora otra breve enseñanza y después entonces pasaríamos a las preguntas. Vamos a estar compartiendo ahora acerca de un poquito acerca de la Gran Comisión. Entonces, mi nombre es Hanoi. Normalmente, difícilmente me logran llamar bien por mi nombre. Soy cubano. Estamos haciendo aquí junto con mi esposa en Colombia misiones. Hace un tiempo atrás yo estuve viendo la enseñanza del pastor Bernardo Salcedo y eso trajo mucha luz a algo que ya Dios me estaba hablando y quiero compartir con ustedes lo que el Señor me ha estado mostrando. Okay, vamos para atrás. Ok. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de las redes sociales. El tema que hemos estado compartiendo es usando sabiamente las redes sociales para extender el reino de Dios. El texto que quiero comentar con ustedes es un texto bien conocido, que es el de Mateo capítulo 28, del 18 al 20. La mayoría son pastores, lo conocen de memoria. Y vamos a estar hablando un poco acerca del mandato que el Señor nos ha dejado de hacer discípulos a todas las naciones. ¿Qué realidades nos está dejando la pandemia? Bueno, una de las realidades que estuve hoy leyendo tiene que ver con el turismo. Se dice que el turismo de congresos sufrirá considerablemente de este proceso. Se dará el carpetazo al turismo de congresos a través de las teleconferencias en aumento. Esto será preferido por empresas porque requiere menos costo. Esto lo dice el periódico digital español TRT. Es decir, que va a sufrir todo este tema de la pandemia. Está trayendo tantos cambios que estos congresos de turismo que habían antiguamente va a ser reemplazado por teleconferencias. En el caso, bueno, algunos dice en el periódico Fin de Semana de Estados Unidos, escribió Eva Lange, dice, un efecto probable de esta crisis es que la gente nunca deje de preguntarse cuándo podría ocurrir la próxima pandemia. Esto es algo interesante que nosotros debemos de pensar. Dice el Washington Post, se han lanzado plataformas tecnológicas, trabajadores de la salud han sido capacitados, los pacientes educados y las citas médicas se han transformado en videollamadas. Es una herramienta extraordinariamente útil, mucho después que la pandemia termine. Su adopción podría significar algo bueno para la prestación de atención médica. Es decir, estamos viendo, y eso inclusive en Colombia está pasando, citas médicas a través de videollamadas. Plataformas tecnológicas, bueno, estamos como esta que acabo de mencionar, y algo interesante es que todo esto está trayendo una afectación en el orden psicológico. El Nobel de Economía, Robert Shiller, él dice que no existe una pandemia, sino dos. Él dice, cito, hay un aspecto psicológico que genera miedo y ansiedad. Se crea un estado de ánimo ansioso y esa ansiedad es una epidemia en sí misma, no es una respuesta racional a las noticias. Por eso digo que hay dos pandemias. Y la pregunta sería, ¿cómo vamos a cumplir el mandato de ir a todas las naciones para ser discípulos? El mandato de Mateo capítulo 28. Bueno, quiero compartir con ustedes un texto que se encuentra en Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 12. Y ustedes saben que este texto habla acerca de el momento que el Espíritu Santo viene sobre los 120. Y no voy a leer el texto porque entiendo que todos los que están viendo esta conferencia, la mayoría son pastores, misioneros, dominan el texto, pero quiero sí comentar sobre este texto. El Señor escogió la fiesta del Pentecostés para derramar su Espíritu Santo sobre los discípulos. ¿Cuál fue la estrategia de Dios? En esos días estaban en Jerusalén judíos de varias naciones que habían viajado para estar en la fiesta del Pentecostés. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Estos escucharon hablar a los discípulos en la lengua materna de todos los que estaban allí y escuchaban de todas las maravillas de Dios. Este hecho preparó sus corazones para luego escuchar una enseñanza de Pedro y muchos de ellos
tuvieron un encuentro con Jesús. Algunos de estos judíos habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene. Así que Dios usó, y esta es la parte que quiero llamar la atención, Dios usó una fiesta donde había representación de varias naciones para que su reino fuera extendido. ¿Qué enseñanza podemos sacar de esta estrategia de Dios? Bueno, necesitamos usar estrategias que nos ayuden en poco tiempo, con pocos recursos, a llegar a los no alcanzados. Y las redes sociales nos presentan una gran oportunidad para extender el reino de Dios. Debemos, antes de hablar de las agencias misioneras, debemos pedirle a Dios que nos muestre qué Él quiere hacer, dónde y cómo lo quiere hacer. Nuestro mayor objetivo debe ser que el evangelio llegue a las naciones que nunca han escuchado de Jesús. Hechos también nos cuenta cómo el evangelista Felipe estaba siendo usado poderosamente en Samaria. Sin embargo, Dios tenía otros planes. El Espíritu Santo lo llevó a donde un etíope eunuco que leía un pasaje de Isaías. Debemos pedirle a Dios que su Espíritu Santo nos guíe. Yo voy a decir algo que pienso. ¿Qué pasará con las agencias misioneras? Estas agencias que han estado entrenando misioneros por mucho tiempo. Bueno, yo creo, y sería, es mi idea, deberán seguir dando sus enseñanzas, pero teniendo un entendimiento de entrenar jóvenes para que usando las redes sociales podamos llegar a esas naciones que no conocen a Jesús, pero que igual al resto del mundo usan nuestras mismas redes sociales. Es decir, yo creo que las agencias misioneras ahora van a tener que adoptar un entendimiento, una estrategia diferente para alcanzar a esas naciones donde nunca antes han escuchado el nombre de Jesús. Pienso que a partir de ahora nosotros vamos a estar viendo equipos misioneros virtuales. ¿Qué significa con esto? Significa, voy a ver si apago ese micrófono por ahí que está molestando, significa que probablemente nosotros... ¿Salimos de la reunión? Nos quedamos ahí. 9. Okay. No encuentro quién tiene el micrófono abierto para cerrarlo. Okay. Bueno, yo voy a continuar. Es León Lucano, pero no logro... Bueno, okay. Yo pienso que las agencias misioneras deben formar, o debemos formar también como cristianos, como iglesia, por supuesto, equipos misioneros virtuales. ¿Qué significa esto? Un grupo de hermanos que tenga el llamado, están entrenando, que han entrenado y poder formar un equipo que a través de las redes sociales podamos alcanzar a estas personas que nunca antes han escuchado el nombre de Jesús. Deberíamos incursionar, inclusive, en diferentes redes sociales de una manera creativa, contextualizando el evangelio sin que éste pierda la más mínima esencia. Debemos ser culturalmente relevantes, y yo voy a estar dando algunos datos ahora importantes que nos van a ayudar a poder entender un poco esto. Es decir, nosotros como cristianos debemos ser culturalmente relevantes, debemos tener un lenguaje apropiado y una imagen apropiada para poder insertarnos dentro de las redes sociales y llegar a los no alcanzados. Pongo como ejemplo las parábolas de Jesús. Jesús no tenía una enseñanza para nada complicada, al contrario, Jesús hacía parábolas y comparaba, por ejemplo, el campo con enseñanzas totalmente espirituales que traían un mensaje a aquellos que no le conocían y también un mensaje a los discípulos. Es decir, de la misma manera que Jesús logró contextualizar el mensaje que él traía del Padre y logró que su mensaje fuera sencillo. Entonces, de esta misma manera, nosotros deberíamos usar un lenguaje apropiado, ser culturalmente relevante y también tener una imagen apropiada para poder presentar el evangelio. Algo importante que nosotros tenemos que pensar también es que debemos invertir en recursos
para recursos financieros, para poder mantener y poder hacer buenas transmisiones con calidad, de tal manera que la transmisión que podamos estar dando, por ejemplo, ya sea en un culto, o no sé, o usar una red o una plataforma como la que voy a estar compartiendo ahora, podamos hacerlo de una manera excelente para el Señor. Entonces, quiero dar algunas estadísticas de Malasia. Malasia, por supuesto, es una nación que está en Asia. Y quiero decir, miren, Malasia, Facebook, 23 millones de usuarios, YouTube, 20 millones, Instagram, 11 millones de usuarios, 4 millones de usuarios. No sé pronunciar bien esta plataforma. Twitter, 2,2 millones de usuarios. TikTok, que es una de las pudiéramos decir, de las aplicaciones que más se están usando ahora, tiene 4 millones de usuarios. En Malasia, Malasia es una nación musulmana, también hay no alcanzados, y estoy mencionando todo esto para que podamos ver que las mismas redes sociales que nosotros usamos diariamente son las mismas que muchos de estas personas que no tienen al Señor están usando, también la están usando. Quiero decir que TikTok, cuando estaba buscando, dice que la misión de ellos es capturar y presentar la creatividad, el conocimiento y los preciosos momentos de la vida del mundo directamente desde un teléfono. Y estoy diciendo esto porque esta es la visión que tienen personas que no son cristianas, pero que quieren alcanzar y quieren llegar a cualquier parte del mundo. Entonces, si estas personas no son cristianas, nosotros que tenemos al Señor, que tenemos una misión, que tenemos una visión, nosotros también deberíamos ser creativos y usar todas estas herramientas donde Dios nos quiera usar o esté llamando para poder alcanzar a personas. Quiero decir también que hay 11 millones de usuarios de Instagram en Malasia, lo que representa un aumento de casi el 70% con respecto a los 6,5 millones de usuarios anunciados por Facebook hace 2 años, en el 2016. Estoy dando estadísticas que no están totalmente actualizadas. Si nosotros quisiéramos, aquí tenemos la aplicación TikTok, si nosotros quisiéramos alcanzar a los chinos, bueno, tendríamos que incursionar en esta plataforma que se llama WeChat. Es una aplicación que tiene más de 1.000 millones de usuarios en todo el mundo. Entonces, tal vez no tenga tanta estabilidad en cuanto a plataforma como WhatsApp, pero es una oportunidad que tenemos también de poder llegar a esas personas que nunca antes han escuchado el nombre de Jesús y que se conectan diariamente para hacer nuevas relaciones. ¿Y qué de WhatsApp? Ok. Si yo hago una pregunta ahora, probablemente nadie sepa contestar, ni yo mismo, antes de estar buscando esta información. ¿Cuál es la nación donde más se usa WhatsApp? Puede ser que alguien pueda decir, bueno, yo pienso que los Estados Unidos. No. La nación que más usa WhatsApp es la India. Cuenta con 340 millones de usuarios activos, los cuales representan el 22,6% de todos los usuarios del mundo. Y yo no puedo compartir ahora porque no hay tiempo, pero tengo una larga lista de no alcanzados que están en la India. Producto de la pandemia, el uso de WhatsApp en España se multiplicó por 7. Y también esta es una nación donde hay refugiados musulmanes, una nación que se necesita ser alcanzada. Necesitamos capacitar a los jóvenes en las misiones para poder llegar a estas naciones con tanta necesidad del evangelio. Ok, la India, perdón, tenía este dato y no lo había puesto. Ok, debemos meditar en el texto de Mateo capítulo 28, versículo 19, que acabamos de leer, y la palabra it, que es yendo, lo que quiere decir que mientras vamos al trabajo, mientras vamos a la escuela, hacemos discípulos. Así que el deseo de Dios es que bueno, una pregunta antes de continuar. ¿Qué tiempo le estamos dedicando a las redes sociales? Probablemente mucho tiempo. Estamos pasando detrás de las redes sociales y normalmente nosotros no estamos usando las redes sociales pensando que puede ser una plataforma para poder extender el reino. Les estuve dando algunos datos de naciones que hay mucha necesidad, pero si usted busca, usted va a poder encontrar en el propio internet muchos datos que le van a asombrar y en el que nosotros deberíamos estar
preocupados. Así que el deseo de Dios es que mientras hacemos nuestras actividades cotidianas, estemos haciendo discípulos. Por supuesto que para nosotros poder entender cómo se hace discípulos para el Señor, primero nosotros debemos ser discípulos y de esta manera Dios nos dará las estrategias para extender su reino entre los demás. No se trata de añadir números a una membresía, se trata de extender el reino de Dios a la manera de Dios. Es muy posible que etnias no alcanzadas no tengan acceso a la Internet, así como lo tenemos nosotros. En ese caso, podemos capacitar misioneros que puedan estar más cerca para poder llevarles el Evangelio. Necesitamos usar las redes sociales para capacitar y enviar a los misioneros con llamado a esas naciones. Y les voy a compartir dos ideas muy importantes que pudieran parecer un poco locas antes de la pandemia. Un misionero puede ser enviado al campo sin salir de su casa. Voy a repetir esta idea. Un misionero puede salir al campo sin salir de su casa. Les voy a decir algo. Nosotros tenemos ahora mismo un seminario de introducción a las misiones. Y en este seminario tenemos representación de 14 naciones. Tenemos desde Estados Unidos hasta la punta de Patagonia. Inclusive tenemos una hermana que está recibiendo la capacitación en Qatar. Voy a compartir otra idea que puede parecer un poco loca antes de la pandemia, pero no me parece para nada descabellada en este tiempo. Podemos tener equipos misioneros en la ventana 1040 sin salir de nuestras ciudades. Así como el día de Pentecostés fue un hecho sobrenatural e irrepetible, así debemos ver este tiempo como una única oportunidad para poder terminar y completar el mandato de la Gran Comisión. Digo esto porque los dueños de las redes sociales ahora no son cristianos. Y en cuanto tomemos esta plataforma y este nuevo púlpito para extender el reino de Dios, de seguro esta gran oportunidad podría terminar. Y digo esto porque cuando usted pone o usa redes sociales para hablar acerca o para afectar el reino de las tinieblas, va a haber de alguna manera persecución. Pero antes que esto pase, tenemos que aprovechar. Antes no teníamos en cuenta nada de estas cosas, pero ahora nosotros necesitamos entender que se nos está abriendo una gran oportunidad para llegar más rápido de lo que puede llegar un avión, poder llegar al corazón de personas que ahora mismo están sin Cristo y necesitan el mensaje. Quiero decir algo rápido. WhatsApp, que a veces no nos damos cuenta. Cuando usted le escribe a una persona en WhatsApp, por ejemplo, el WhatsApp tiene una parte donde tiene un traductor y usted puede, estoy cargando los idiomas ahora mismo, pero hay muchísimo portugués, malayo, hay algo que dice afrikaans, árabe, bengalí, bosnio, búlgaro, catalán, chino simplificado, chino tradicional, croata, checo, danés. ¿Qué quiero decir con esto? Hay muchos más idiomas, estonio, filipino. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando usted puede mandar un mensaje por WhatsApp a alguien de alguna de estas naciones y el traductor le va a ayudar a usted a poder comunicarse y presentar el evangelio a través primero de una relación. Y de esta manera vamos a poder alcanzar personas al otro lado del mundo sin movernos del lugar. La pregunta sería, para terminar, ¿cómo estamos usando las redes sociales? ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es nuestra perspectiva? Espero que estas dos conferencias pueden haber ayudado y dar claridad y dar luz en cuanto a lo que Dios quiere que hagamos en este tiempo usando estas redes sociales para extender el reino de Dios. Tenemos media hora para preguntas, si alguno quiere hacerlas, tanto al pastor Bernardo Salcedo como a mí. Estamos, como dicen en Colombia, a la orden. Amén, pastor. Vamos a pasar a la sección de preguntas. Cualquiera pueden escribir alguna de sus dudas. Una de las cosas con las que me quedo del pastor Yaoni es que se puede ser misionero desde casa. Eso creo que va a romper muchísimos esquemas en diferentes iglesias. Creo que la iglesia ha llegado al momento en que se expanda desde casa. Así que vamos a esperar que comenten alguna pregunta, tanto para el pastor Bernardo como también para el pastor Yaoni. No se olviden, tenemos personas de diferentes lugares.
Mientras vamos comentando eso, tenemos personas de Lima, de Tumbes, de Yurimaguas, tenemos de Chiclayo, también desde Puerto de la Cruz, Venezuela, mientras esperamos también las preguntas. ¿Alguno de las personas que están en el Zoom podría realizar cualquier pregunta? Yo creo, o también petición de oración, por si es que necesitan oración para sus iglesias, para los jóvenes de sus iglesias. Yo creo que uno de los temas que también se ha tocado, que de verdad no pensé que lo tocaría, pero era TikTok. TikTok es una plataforma muy buena para compartir el evangelio. El tiempo máximo es 1 minuto, pero es una muy buena plataforma. Amén. Así que seguimos esperando sus preguntas. Pastor Jaón, díganos. Sí, iba a decir que no pude compartir un video de TikTok que hoy compartió la misionera Rizaida, que está hoy aquí. Compartió un grupo de WhatsApp muy interesante, cómo podemos usarlo. Pero bueno, la idea todos la tienen. Amén, claro que sí. Tenemos a Aldo Brito, dice, desea oración por él porque espera volver a las misiones a servir a Dios como obrero, misionero. Que Dios le muestre cómo hacerlo y que abra las puertas. Así que los dejo, pastores. El pastor Bernardo, ¿le parece si el pastor Bernardo ora por el pastor Aldo Brito? Pastor Bernardo. Su audio. Sí, perdón. Vamos a orar por el pastor Aldo Brito, ¿sí? Quiere volver a misiones, a servir como Dios, obrero misionero. Dios le muestre que le abran las puertas. Quiero decirle al pastor Aldo Brito que desde la comunidad de su casa, como dijo el pastor Hanoi, puede ser un misionero desde esta misma noche. Hanoi, gracias por ese dato tan importante. Es increíble, no solamente podemos llegar a las naciones, sino que podemos hablar todos los idiomas al mismo tiempo. Es increíble. Así que bueno, vamos a orar por el pastor Aldo Brito. Señor, en esta noche te bendecimos y te damos gracias por el pastor, por el corazón de misionero que tú has puesto en su vida. Te pedimos que tú abras las puertas y que tú le muestres la estrategia, Señor, para poder cumplir con la misión que tú le has encomendado a él. Bendícele, Señor, y muéstrale. 40 En participantes. nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. ¿Alguna otra pregunta que tengan también para el pastor Raoni, para el pastor Bernardo? ¿Alguna duda sobre alguna red social? Dígame. Sí, puede hablar. Ok. Perdón, mi nombre es Ligia y yo estoy aquí en Bogotá. Ha sido muy buena esta exposición del pastor y el pastor Hanoi también. Y es realmente muy importante que aprendamos a usar las redes sociales y que podamos hacer relaciones y compartir el evangelio y hacer muchas cosas por redes sociales. En realidad, en este momento es una necesidad, es algo prioritario. Ahora, no sé si es pregunta, es comentario, es inquietud más bien. Es una inquietud que yo tengo porque en países de Medio Oriente, en países de Asia, las personas son de relaciones, son de comunidad, son de familia. Las relaciones sociales son supremamente importantes. Entonces, yo puedo hablar con personas, yo puedo compartir el evangelio, aún discipular a 1 o 2 personas, pero mi inquietud es cómo podemos hacer iglesia con ellos. Realmente en la comunidad de Asia, las relaciones son supremamente importantes. Entonces, mi inquietud es cómo nosotros podemos, o más bien mi pregunta y aún al Señor es, cómo nosotros podemos usar estas redes sociales, pero sí es muy importante que podamos realmente discipular, entrenar, enseñar
a locales, a personas que estén en ese lugar y que conocen la cultura y las formas como ellos se relacionan. En este momento para nosotros los occidentales no ha sido tan difícil. Hemos podido hacer seminarios, clases, estudios. Nos hemos comunicado por las redes sociales, pero cada vez que yo pienso los amigos de Asia es bastante complicado, un poquito difícil. De países de Asia Central y les ha sido muy, pero muy difícil la comunicación y la relación de iglesia a través de Zoom y de las redes sociales. Sí lo han hecho, se han reunido, ¿verdad? Pero les ha sido muy difícil. Ellos estaban orando, clamando a Dios que se terminaran las cuarentenas y poder reunirse aún en grupos pequeños, porque ellos son de relaciones. Entonces, una de mis inquietudes es esa, porque nosotros estamos queriendo entrenar personas de aquí, ¿verdad? Hispanos, para ir a las naciones. Pero estamos teniendo todos estos retos que nos acaban de contar los pastores y son reales, ciertos y verdaderos. Y mi inquietud es, Señor, danos estrategias, ayúdanos. ¿Cómo es que lo podemos hacer? Porque ellos necesitan relaciones sociales, lo necesitan. La comunidad para ellos es muy importante. Entonces, en estos tiempos de pandemia, post pandemia y todo lo que viene, que Dios nos dé estrategias. Y sí, con personas de esta región podemos hacerlo, podemos compartir, podemos hacer muchas cosas, pero en mi corazón es como una gran inquietud. ¿Cómo lo vamos a hacer con ellos allá? ¿Cómo lo hacemos? Que Dios nos guíe, que Dios nos ayude y que Dios nos dé estrategias. Otra cosa muy importante. En grupos no alcanzados, en etnias que no conocen del Evangelio, la gran mayoría no tienen acceso al Internet. No tienen escasamente un poquito de datos para poderse comunicar, pero no tienen esta facilidad que tenemos nosotros aquí de tener un Zoom como estos y tener una conferencia como la que estamos teniendo. ¿Cómo hacer con todas estas personas en el campo, en los pueblos pequeños, en las villas, que no tienen acceso al Internet? Entonces, de verdad que gracias por esta conferencia, realmente nos ayuda mucho y nos ayuda también a pensar y cuestionarnos cómo vamos a hacerlo, porque es tiempo de urgencia, son tiempos urgentes para realmente hacer discípulos en los pueblos no alcanzados y que hagan más discípulos y que la iglesia se multiplique, así como el virus se está multiplicando exponencialmente. Necesitamos que la iglesia se multiplique en una forma exponencial. Entonces, muchas gracias por escucharme. Sí, ok. Gracias, Ligia. Me encantaría poder escuchar al pastor Bernardo Salcedo, pero yo quiero decir algo. Lo que estábamos compartiendo ahora era que una de las cosas que compartimos fue que de la misma manera que nosotros, los occidentales, estamos usando las redes sociales, de esa misma manera, en la parte, es decir, en toda Asia, también, inclusive en China, a pesar de que puedan tener muchas restricciones con Google y todo eso, también ellos están usando las redes sociales porque lamentablemente las redes sociales y eso lo hemos vivido nosotros, lo estamos viviendo, han suplantado y han sustituido las relaciones. Por supuesto que eso no es bueno. Es decir, las relaciones, el reino de Dios tiene que ver con relaciones, tiene que ver con mi relación con Dios y mi relación con los demás. Pero las redes sociales han venido a quitar esa relación que tenía papá con mamá, papá con el hijo, mamá con el hijo, entre hermanos, y todo se ha quedado resumido a un teléfono. De hecho, usted puede estar en un cuarto y usted no quiere ir a la sala y usted le manda un mensaje a la persona que puede ir a ver, que puede caminar, se lo manda desde, por ejemplo, WhatsApp. Entonces, esta es una de las cosas que hemos querido tratar de darnos cuenta. La misma manera en que nosotros estamos usando las redes sociales, los jóvenes, sobre todo esto, la están usando. Yo estaba compartiendo con una misionera
que hace poco compartió con nosotros en el seminario de Malasia, y ella me estaba diciendo que TikTok no solamente estaba estaba haciendo una tendencia muy fuerte en los jóvenes, sino que estaba haciendo una tendencia muy fuerte en los ancianos. Y esto es una cosa que tenemos que prestar atención. Las redes sociales están alcanzando a todas las generaciones, pero los que más pueden potenciar todo esto para hacerlo de una manera más creativa, pienso yo, son los jóvenes que tienen más, pudiéramos decir, habilidad para esto. Y una de las cosas que mencioné, porque sabía que me iban a hacer la pregunta, es que muchas de las etnias que no están alcanzadas no tienen el mismo acceso que nosotros tenemos al Internet. Por eso yo decía, una estrategia lógica, por supuesto que tenemos que orar y que el Espíritu Santo nos debe mover, nos debe ayudar. Una estrategia lógica es poder alcanzarlos a través de personas convertidas que estén comprometidas con el Señor, que estén dentro de del mismo país y que les quede fácil poder llegar, por ejemplo, a esa etnia o a esa nación. Eso fue algo que yo mencioné rápido, porque todo esto ha sido de una manera rápida, pudiéramos hablar más cosas, pero esta es, pienso, mi opinión. Me gustaría que el pastor Bernardo Salcedo pudiera comentar. ¿Cómo no, Pastor Hanoi? Muy interesante. No sé si la que habló fue Ligia o Claudia, ¿sí? Porque aquí aparece con dos nombres, o se llama así, Ligia y Claudia. Pero, somos dos personas, la que hablé fui Ligia, pero estamos con Claudia juntas aquí. Gracias. Magnífico, magnífico. Muy buenas inquietudes. Quiero compartir esto. Nosotros tenemos que reinventarnos. Este es un momento de reinventarnos. No nos podemos quedar simplemente tratando de hacer misión de la manera en que lo hacíamos antes, prepandémicamente. Entonces tenemos que reinventarnos. Y Dios nos está dando la herramienta. ¿Recuerdan en la queja de Moisés? Le dijo, ahí está Aarón. Así que si Dios nos va a dar las herramientas, las ayudas y las personas. El pastor Hanoi nombró a los jóvenes. Este es el momento de los jóvenes. Este es el momento de las mujeres. Ustedes saben que antes de la pandemia, y no sé si Hanoi tiene información sobre eso, pero yo he estado pendiente de muchos países en la ventana 1040. Tengo muchos amigos por allá. Y entonces en Irán, usted sabe que el país Irán, ¿no? Que hay una represalia tremenda. Ustedes saben que se estimaba que la iglesia donde más crecía en este momento no era en China, sino en Irán. Y la fuerza que estaba impulsando eso eran las mujeres. Entonces, muy interesante. Miren, la hermana Ligia y Claudia estaban preguntando sobre las relaciones, ¿verdad? La tendencia nuestra occidental es que uno se hace amigo de otra persona y enseguida le comparte a Dios. Eso puede traer, eso puede traer dos cosas. La persona estaba lista y recibe a Dios o se aleja de nosotros. La mejor vía es relacionarnos, ser amigos y esa persona, mire, las mismas inquietudes que nosotros tenemos y que tienen las personas aquí, las mismas inquietudes, el mismo pánico, porque esta pandemia mundialmente nos ha confrontado, querramos o no, a una pregunta. ¿Qué pasa con la muerte? ¿Qué hay más allá de la muerte? Y todos, tanto en la China como en Indonesia, como en todas partes, la gente se está preguntando eso. ¿Sí? Si yo agarro el virus del COVID-19, ¿qué va a pasar conmigo si me muero? ¿Sí? Entonces, por primera vez mundialmente, esa es la pregunta que está allá adentro en nuestra mente. Y ellos lo tienen, los musulmanes, los budistas, todo el mundo. Entonces, ellos si nosotros nos hacemos amigos, ellos de una u otra manera nos van a preguntar, y esto es lo bonito, mire, yo estuve en Egipto, ¿verdad? Y recorrí todo el país. Y cuando estuve en Egipto, había una ley que los musulmanes no podían, ¿verdad? Convertir a un cristiano a un musulmán. Pero si nosotros desde Colombia, desde Perú, desde Estados Unidos tenemos una relación, no tenemos que preocuparnos por eso. Podemos compartirles. No tenemos que preocuparnos de que nos van a quitar el pasaporte o eso, sino que podemos compartir. Y ellos están abiertos
a estas preguntas. Así que yo voy a lanzar una pregunta loca aquí, Hanoi, una inquietud loca aquí, además de la que tú dijiste que son excepcionales, increíbles. Gracias, Hanoi, por ese desafío. ¿Qué tal si oramos como grupo, este grupo, verdad? Nos unimos en oración y empezamos a orar para que Dios nos dé un contacto en cada uno de esos países. Y esa es una ventana, una puerta de entrada. ¿Qué tal si nosotros oramos, verdad? Para que Dios en cada uno de esos países nos dé una persona del país que hable el mismo idioma y todo, ¿verdad? Sea joven, especialmente si es joven, ¿verdad? Y podamos a través de esa persona penetrar. Mire, ¿cómo llegó José a Egipto? ¿Verdad? Así, podemos hacerlo a través virtualmente. Gracias, Noé, gracias. Sí, ok, antes me encanta eso. Vamos a orar, pero les quiero recordar algo. Las mismas necesidades que tienen los jóvenes en esta parte son las mismas necesidades que tienen esos jóvenes. Por ejemplo, hay chat o hay, como pudiéramos decir, no sé, donde los jóvenes buscan parejas. Entonces, ¿por qué están buscando pareja? Bueno, sabemos, por toda la necesidad que hay en su corazón, qué sé yo. Si nosotros entrenamos jóvenes, por eso estaba hablando de hacer equipos virtuales misioneros, si entrenamos jóvenes, la cultura, si los entrenamos, si son jóvenes que son sanos en su corazón, esos jóvenes van a poder entablar relaciones como nadie para poder alcanzar a esos jóvenes que van a estar buscando pareja, pero se van a encontrar con Cristo. Es decir, tenemos que, como decía, reinventarnos. Necesitamos que el Señor, que el Espíritu Santo nos pueda dar esas estrategias a cada uno en lo particular para que podamos impulsar. Hay un mandato que es hacer discípulos a todas las naciones. Pero si el propio mundo que no tiene a Dios no se ha paralizado, ha continuado a pesar de la pandemia, como nosotros que tenemos una función de extendernos, nos vamos a paralizar y esperar a que se termine la pandemia para entonces poder ver a quién mandamos para África, por ejemplo, cuando tenemos herramientas como las redes sociales. Esto no quiere decir que vamos a olvidar lo que estábamos haciendo, sino que estamos incorporando una nueva herramienta funcional donde hay muy poco, pero muy poco gasto, donde vamos a invertir. Fíjense, yo estoy hablando que hay que seguir entrenando, capacitando, pero formando jóvenes para que alcance a cualquier tipo de generación, como estábamos ahorita hablando. Pastor Bernardo Salcedo, que estaba hablando, eso excelente, alcanzarlos a través de cualquier plataforma digital, entendiendo que tenemos una misión que cumplir y es un mandato. No es si yo quiero, no es si yo no quiero. Y la iglesia no puede, miren, le voy a decir algo, si la iglesia no mira a lo que hay a su alrededor, nosotros no vamos a seguir lo mismo que cuando estábamos encerrados entre cuatro paredes. Ahora yo estaba compartiendo con un gran amigo, le decía, mira, las iglesias ahora eran locales, pero ahora una iglesia local puede ser una iglesia con miembros en cualquier parte del mundo internacional. Y a esa persona que, ahora, claro, entendemos que no se puede sustituir lo relacional, pero esta es la herramienta que yo pienso que Dios nos está dando ahora para poder extender el reino de Dios. Entonces oramos, a no ser que haya una pregunta. Compartan. Pastor, creo que ya no hay más preguntas, pero sí hay motivos de oración. Para que podamos. Ok. Sí, lo puedes mencionar. Oración en el caso del misionero Aldo Brito por su hermano que se encuentra en Malasia junto con su esposa y sus hijos Si no como misioneros. más. Sí, hay un hermano que tiene una pregunta. Hola, ¿se me escucha? Sí. Sí. Bueno, bendiciones. Soy de Perú. Ya, mi pregunta es la siguiente. Bueno, sabemos de que hay muchas personas que dicen que, bueno,
TikTok no sirve o cosas, o que WhatsApp no sirve. Yo sé que es mentira porque ahorita está pegando muy fuerte y creo que los cristianos debemos usar esa herramienta como para meter el evangelio, ¿no? Entonces, mi pregunta es, tenemos espacios limitados a veces, por ejemplo, en TikTok tenemos un minuto, si no me equivoco, o limitados tiempos, o en WhatsApp, o en Facebook. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo puedo seleccionar el tema correcto? O, claro, ¿cómo puedo seleccionar la respuesta, el tema, o no sé, el mensaje correcto para las personas adecuadas, para que en ese pequeño tiempo que tengo pueda llegar a esas personas y esas personas puedan llegar a más personas y así? Supongamos, si voy para los jóvenes, entonces, ¿cómo seleccionar el tema correcto para alcanzar a más jóvenes con ese pequeño espacio de tiempo? O si son adultos, igual. O si son ancianos, igual, de diferentes maneras. Con las plataformas que ya tenemos, ¿no? Ok, y gracias por la pregunta. Por eso ahorita estaba hablando que tenemos que ser, tenemos que tener, ser culturalmente relevantes. Si vamos a estar queriendo alcanzar una cultura X, nosotros necesitamos poder conocer la cultura. Por eso se necesita el entrenamiento de un equipo misionero. Yo necesito saber qué orar para que el Señor me dé una estrategia. El Espíritu Santo, esto es vital. Yo oro, el Señor me da un tema, yo lo comparto, pero cuando yo lo voy a compartir tiene que ser con la mejor calidad. Si voy a hacer un video, tiene que ser con la mejor calidad. Por eso estaba hablando de que hay que invertir en este tiempo en recursos para hacerlo de la mejor manera. Y por eso tenemos que tener un lenguaje apropiado, sencillo para llegar al corazón, y también una imagen que vamos a dar apropiada, porque vamos a estar modelando el evangelio. Entonces necesitamos esa estrategia particular, la va a dar el Señor, pero necesitamos entender qué es lo que está funcionando para nosotros no hacer lo mismo, pero así, para entender los códigos y a partir de ahí nosotros poder ser relevantes. Por eso hablaba de Jesús. Jesús hablaba y el campesino salió a sembrar. ¿De qué estaba hablando Jesús? De la agricultura. ¿Por qué? Porque era su medio. Entonces, Jesús, de una manera magistral, podríamos decir, él habló del reino de Dios, habló del mensaje del Padre en términos que se podía entender, que cualquiera lo podía entender. Entonces, hay veces que lo más difícil es poder aplicar. Hay términos en la Biblia que pudiéramos estudiar sobre eso. Hay términos en la Biblia como la palabra iglesia, que antes que se hablara de iglesia, ya los griegos se reunían y usaban la palabra. Entonces, estamos hablando de que nosotros necesitamos reinventarnos, tomo la misma palabra del pastor Fernando Salcedo, para poder usar ese lenguaje que va a llegar al corazón del que está escuchando, del que queremos alcanzar. Por ejemplo, nosotros queremos alcanzar, bueno, Dios nos ha mostrado que vamos a alcanzar a los jóvenes, y hacia esos jóvenes yo voy a hacer un estudio, yo voy a orar, yo voy a buscar, yo voy a pedir a Dios que me dé las herramientas, los recursos, voy a trabajar en equipo para alcanzar a ese joven, a esos jóvenes. No voy a querer alcanzar a todo el mundo, sino a un grupo de generación, porque Dios me está llamando a eso. En Cuba decimos que el que mucho abarca, poco aprieta. Necesitamos ir al grano, a lo que vamos a hacer, a lo que Dios me está mostrando. Entonces, para completar y para decir, TikTok, WhatsApp no son malos. El malo somos nosotros los hombres que tenemos un corazón desviado y usamos las cosas buenas en cosas malas. Entonces, todo está en el uso que uno le dé. Y todo está en para quién uno usa las cosas. Si lo usamos para la gloria de Dios y con una motivación correcta, nosotros vamos a hacer la obra del Señor y vamos a poder extender su reino a cualquier lado. Porque en este mundo del Internet no hay fronteras. Las fronteras se acabaron. Usted puede, en nada, usted puede comunicarse con alguien. Si usted toma un avión, ¿cuánto cuesta un avión? Entonces, tenemos que pensar todas esas cosas. Pastor Bernardo. Sí, gracias. Solamente para mencionar de que, o reiterar nuevamente lo que has dicho, Pastor. La idea es que te recomiendo, José, que estudies, por ejemplo, a qué audiencia, generación vas a encarar. O sea, cuál es tu
eh, tu audiencia, ¿no? Entonces, estudiar los códigos, ¿sí? ¿Qué es lo que ellos están hablando? Por ejemplo, en TikTok tengo entendido que mucha cultura, muchas expresiones, canciones, etcétera. Entonces, hay que inventar todo eso, ¿verdad? En Amanecer, y Hanoi, permíteme mencionar esto, en el Ministerio Amanecer, una de las cosas que queremos hacer es entrenar a los jóvenes de todas las iglesias, a los líderes, en cómo usar todas las redes sociales y ser un influencer, influenciadores, ¿sí? Lo va a dar varios jóvenes, lo van a editar y a través de Hanoi, yo le voy a mandar la información y están todos invitados. ¿Por qué? Porque es importante utilizar de una manera sabia y el lenguaje que ellos están usando. O sea, este es el desafío. La iglesia, nosotros como iglesia nunca nos habíamos enfrentado a este mundo, ¿sí? Nuestro mundo era muy reducido, muy pequeño y estábamos limitados a los templos. Hoy tenemos que, o sea, otro mundo se nos ha abierto, pero no sabemos cuál es el idioma, cuáles son los códigos. Tenemos que aprenderlo y aprenderlo lo más rápido antes que pase todo esto, para nosotros influir, ¿sí? Y ayudar en esto. Pero sí es posible. O sea, Dios no nos dio una comisión o un mandato que no podamos cumplir. Recuerden, una de las cosas que Dios le dijo a Moisés, yo voy a estar contigo. Y una de las cosas que el Señor nos dice a nosotros, ¿verdad? Voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. O sea, Dios nos va a acompañar y nos va a ayudar. Así que, José, ánimo, hermano, ponte a estudiar todo lo que todos esos códigos y una vez que los estudies y aprendas, por favor, déjanos saber. Claro. Una cosita más antes de irme. Bueno, una pregunta, bueno, o dos, ¿no? Mi primera es, con códigos puedo entender que, por ejemplo, si voy a un público joven y uso la Reina Valera, entonces no voy a decir, por ejemplo, y vosotros estáis como usted. Entonces, si voy a un público joven, tengo que usar, por ejemplo, y ustedes se fueron con tal persona. A eso más o menos, ¿verdad? Correcto. Ya. Y Sí, mi si hay segunda versiones de pregunta, la Biblia, eso es muy importante lo que tú dices. Cuando yo hablo de código es qué lenguaje ellos usan. Hanoi se refirió a Jesús, que él hablaba por historias, ¿verdad? Nosotros tendemos generalmente, porque nos enseñaron así, especialmente en Latinoamérica, ¿verdad? Nuestra apelación es con lógica y apelando al cerebro prácticamente. Pero en el mundo oriental, ¿verdad? Es al corazón, ¿sí? claro. Entonces, las relaciones son importantes. ¿Y qué código se usa para eso? Entonces, hay varias versiones modernas que pueden ayudar, ¿verdad? Para nosotros compartir el Evangelio. Otra antes de cerrar esta parte mía, y es que, por ejemplo, en medio de esta pandemia, ¿sí? Yo no le voy a echar los 4 caballos del apocalíptico a la gente. Yo lo que quiero No. es traer un mensaje de esperanza y en la Biblia, ¿sí? Por ejemplo, recuerden cuando Jesús mandó a los 70, le dijo, vayan y digan que el reino de los cielos se ha acercado. Nosotros no podemos salir con esa frase hoy y decirle a los musulmanes, el reino de los cielos se ha acercado. No cierren la puerta. Pero ¿sabes qué? Si nosotros empleamos palabras de Jesús que dijo, mira, si ustedes están cansados y cargados, vengan a mí, yo os haré descansar. Si tienen sed, tomen agua de mí, que yo les daré. O sea, hay muchos códigos en la Biblia que nosotros podemos usar. A eso me refiero como código. Un idioma correcto para alcanzar a la generación correcta. Y mi segunda pregunta era, ¿cómo puedo consolidar un equipo para que pueda trabajar ayudando a que a este propósito? Supongamos, ¿no? Si tenemos un equipo flojo que quizás solamente lo hace por cumplir, ¿cómo motivarlos para que, o no sé, otra solución, para motivarlos para que puedan tener la misma visión que nosotros y trabajar junto con nosotros para que, claro, el mismo entusiasmo, para poder trabajar en base a una misma meta
y poder alcanzar a más gente ahora exponencialmente, ¿no? A través de las redes sociales. Sí, yo creo que la motivación tiene que venir de parte del Señor, porque muchas veces nosotros hemos gastado mucho tiempo y muchos programas tratando de animar a la gente a que haga, a que predique, y hemos hecho no sé cuántos tipos de métodos para animar a la gente, y la gente se le olvida el método y sigue sin predicar, sigue sin hacer discípulos. Esto tiene que ver con compromiso con el Señor, compromiso con la visión del Señor, con la visión particular que Dios le dé a uno, pero esa motivación tiene que venir desde la oración. Es decir, yo oro, Dios me muestra, Dios me apasiona, Dios me afirma, y lo importante es que las personas que estén a nuestro alrededor puedan entender eso y podamos juntos estar comprometidos con el Señor en llevar el Evangelio. Yo pienso que cuando esto sucede, entonces comienza a haber algo espiritual y a provocarse, en lo espiritual se va a provocar algo. Pero cuando usted quiere, usted puede, hay gente, eso, bueno, hay personas en la iglesia, hermanos en la iglesia, que usted lo puede empujar y no se mueve, porque están cómodos. Entonces, usted no se ponga ahora a querer empujar, usted ore para que Dios ponga a su alrededor personas comprometidas con Él, personas que puedan ayudarle, por supuesto el pastor, en oración, para que usted pueda echar para adelante y usted entender que la motivación tiene que venir de parte del Señor para que cuando venga la prueba, usted siga firme y usted no se mueva ni a un lado ni a otro lado. Porque si no, entonces la persona que usted la está animando, usted va a estar queriendo convenciendo, la va a querer convencer desde su propia, desde la propia, ¿cómo es? Animándote, pero desde mi propia persona, pero no va a ser algo que va a venir de parte del Señor. Gracias. Entonces, ahora oramos. Le voy a pedir al pastor Bernardo Salcedo que nos despida en oración y esa oración que usted dijo que pudiéramos hacer, pues la hagamos ahora y gracias a todos por estar pendientes. Pueden compartir desde Pasión por el Ministerio el tema y como dicen en Colombia, estamos a la orden. Saludos al pastor César Mamani. Muchas bendiciones. Y bueno, pastor, puede despedirme en oración. Gracias, Damaris. Gracias por el tiempo que has dedicado también para nosotros y muchas gracias también para el pastor Armando, que nos ha cedido muy amorosamente, nos ha cedido Pasión por el Ministerio para poder llegar a muchos hermanos. Saludos a todos los hermanos que están desde Perú. Oremos, Señor, te damos muchas gracias por este maravilloso tiempo que nos has dado para dilucidar, compartir sobre este tema de las misiones y cómo podemos nosotros alcanzar, impactar las generaciones en todas las naciones. Gracias, Señor, por las oportunidades en medio de esta pandemia que tú le estás dando a la iglesia, a los pastores, a los jóvenes. Gracias, Señor, por jóvenes inquietos como José. Señor, levanta esta inquietud de muchos jóvenes en Latinoamérica, en nuestros países, para que se levante una generación, Señor, que te ame, que te siga y que te sirva, de jóvenes, Señor. Te pedimos, Señor, por esta oración, por esta petición loca, que no sé si es tan loca para ti, Señor, pero que tú nos des, Señor, de cada país, especialmente en los países musulmanes, tú nos permita tener un contacto, Señor, de personas que estén trabajando o que esté un joven, Señor, en medio de esta cultura, Señor, que tú nos ayude a descubrir y que esa persona sea una puerta de entrada para muchos hogares, muchas familias. Te pedimos que tú bendiga a los misioneros, Señor, que están trabajando en estos países. Algunos están atrapados, como el hermano de este familiar aquí, en este grupo, Señor. Te pedimos que tú les ayudes en las necesidades, en los alimentos, Señor, en todo lo que necesita, Señor, en su hospedaje y todo. Bendice a los misioneros, Señor, que están haciendo su trabajo, Señor, en estos países, y bendícenos a nosotros, Señor, para poder soñar de que en medio de todo esto, Señor, tú nos has dado una gran oportunidad para alcanzar a otros. Danos un corazón de servicio y un corazón amoroso para el mundo. Gracias por esta plataforma y por esta reunión. Bendice a cada hermano, cada familia, cada joven representado aquí.
Y te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bueno, muchas bendiciones a todos. Creo que cumplimos con el tiempo que se nos dio, 1 hora y 30 minutos, 31 minutos. Así que muchas bendiciones y bueno, gracias Pastor Bernardo Salcedo por el tiempo. Gracias a todos. Bendiciones. Saludos. Saludos, hermano, de Venezuela acá. Saludos a la gente de Venezuela, la gente que está aquí en Colombia. Saludos, bendiciones. ¡Bendiciones! Muchas bendiciones. Ligia y Claudia, mil bendiciones. Gracias. Bendiciones, Pastor Manuel. Alex Acevedo Saludos. y también el Pastor Orlando. Muchas bendiciones. Gracias.